Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, estamos recibiendo, tal cual lo habíamos anunciado, al senador de la República, a Mario Vergara. Hola Mario, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar contigo, con la audiencia. Bueno, tenemos un manojo lindo de asuntos sobre los que hablar porque es inexorable, inevitable que si bien un senador de la República, desde la perspectiva política, uno puede conversar de muchos temas, los que están en la agenda, los que están arriba de la mesa y muchos que de pronto no están ni arriba de la mesa ni en la agenda. Pero también es cierto que cuando algunos de estos temas tienen que ver con el expertise del entrevistado, como que a uno es inevitable como que le vengan más ganas de desarrollar y profundizar en la materia. Y en tu caso, podría citar también un colega tuyo, Olesker, ¿verdad? Los temas económicos me parece que necesariamente se imponen que uno los desarrolle con quizás mayor profundidad del promedio. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí, con mucho gusto, además. Bien, buenísimo. No obstante ello, aunque creo que no me salgo demasiado de la consigna, por supuesto que vamos a hablar de los anuncios del gobierno, y sorprendiéndome, incluso a mí mismo, eh, a mí me gustaría que pudieras resumirnos, senador, en qué está la situación a propósito de la denuncia a la órbita penal que la bancada del Frente Amplio, la bancada de senadores ha hecho a propósito del acuerdo que el gobierno a través de la ANP firmó con Catón Natí y mucho más usando como insumo de la reflexión lo resuelto por el Tribunal de Cuentas, que no hizo observaciones al aludido acuerdo por más de medio siglo. ¿Dónde estamos parados y qué opinión te merece esto último? Bueno, sin duda que nosotros hicimos una denuncia penal porque estamos convencidos de que ese acuerdo es inconstitucional, es ilegal, violenta varias leyes, y también que, además de ser inconveniente para el país, porque genera un monopolio privado donde no es necesario hacerlo, se hizo violentando todos los procedimientos habidos y por haber de una buena administración de gobierno. Resuelven entregar un monopolio por 60 años a una empresa privada en la actividad de contenedores en el puerto de Montevideo, ni más ni menos, un negocio multimillonario sin duda, sin un solo informe, ni técnico, ni económico, ni jurídico, ni del puerto, ni del Ministerio de Transporte, ni de Presidencia. O sea, es un monumento al abuso de funciones. Además de otros delitos que estamos convencidos que se incurrieron, como falsificación ideológica, en fin, pero cosas que para nosotros son ostensibles. Nosotros tuvimos una reunión, entre comillas, informal, los denunciantes, ¿no? Los senadores que quienes tomamos un poco la posta de este tema somos los legisladores frente amplistas que integramos la Comisión de Transporte en el Senado, principalmente el senador Carrera y yo, y tuvimos una reunión informal con el fiscal que se le asignó el tema, en donde nosotros le dimos, bueno, nuestro pantallazo, ¿no? Grueso de cómo veíamos las cosas. Pero él, ahora sí, formalmente, y voy a tu pregunta de en qué está, formalmente, justamente el día de hoy se inician las convocatorias, las citaciones del fiscal en este caso, a los denunciados, ¿no? Sé que ya están compareciendo o por comparecer los representantes de Catón Nací y también algunos directores y funcionarios de alta jerarquía de la Administración Nacional de Puertos. O sea, el trámite, digamos, a nivel de fiscalía se empezó a mover. Este es un tema que va a llevar tiempo, sin duda, es un tema complejo, va a llevar tiempo, y inicia entonces el fiscal su labor y nosotros confiamos en que luego que él haga todas las convocatorias necesarias, concluya que debe elevar esta denuncia a nivel de la justicia. Nosotros estamos convencidos de que allí hay, además de la inconveniencia del punto de vista económico y social, que hay ahí inconstitucionalidades, que hay ilegalidades y hay delitos. Y en eso estamos convencidos. El proceso a nivel del Tribunal de Cuentas, la verdad que fue muy curioso, ¿no? Porque hay
un informe de los servicios jurídicos del tribunal que es lapidario en contra del acuerdo. Y después hay un segundo informe de la jerarca a nivel de servicios jurídicos que dice todo lo contrario y que ignora por completo el primer informe. Lo que no ignora eran los análisis que hacía la propia empresa Canton Nasif, porque realmente ese informe parece no con las mismas palabras, pero un calco de lo que es la posición de la empresa. Y bueno, obviamente el Tribunal de Cuentas fue una votación dividida, ¿verdad? Una votación dividida. No terminé de entender, Mario, quizás no seas vos, digamos, la persona desde el punto de vista de la función, incluso porque sos denunciante, más imparcial, pero aún así corro el riesgo y te lo pregunto. Dentro de la instancia, dentro de la auditoría, ¿hubo dos informes sobre el mismo asunto? Bueno, sí, probablemente en ciertas cosas se estila que hay un informe de los servicios jurídicos, o sea, los abogados que trabajan en la jurídica, colectivo, ¿sí? Y después seguramente también puede ser razonable que haya una revisión por parte de la jerarquía del área jurídica. En ese terreno es que ocurre justamente esto, ¿no? De que el informe de base de los servicios jurídicos es, pero así, clarito, ¿no? Lapidario de todos los temas de ilegalidades y errores en procedimientos que tiene el acuerdo, y obviamente sugiere, recomienda que el tribunal observe el acuerdo. Pero bueno, después ya te digo, a nivel de la jefatura de jurídica, la abogada ignora por completo ese informe, hace otro informe en la dirección contraria. Y bueno, la votación en el Tribunal de Cuentas es una votación dividida, que por mayoría, bueno, se decide no observar el acuerdo, pero es un proceso que realmente resulta muy curioso. Pero al margen de eso, nosotros lo que nos importa es que el fiscal hoy ya empezó a citar a las partes, que va a haber un desfile seguramente de gente involucrada, de empresas interesadas, de jerarcas de gobierno. Seguramente podamos ir también nuevamente los denunciantes, en fin, profesionales independientes que han opinado sobre este tema, gente experta en temas portuarios, etcétera, ¿no? Y bueno, y que todo ese proceso culmine en la decisión del fiscal de elevar a la justicia la denuncia correspondiente. En este contexto, ¿vos pensás que esto resuelto, dictaminado, anunciado por el tribunal, a mí me da la impresión que oficia como un obstáculo para probar lo que ustedes en el ámbito judicial intentan hacer? No, porque dado cómo se dio este proceso, ya te digo que hay informes que son lapidarios en contra del acuerdo, hechos por los servicios jurídicos del tribunal, y una votación dividida, ¿no? 4-3, con muy buenos informes de los votos de discordia, digamos. Creemos que el tema está totalmente abierto, y además lo que observa el tribunal no necesariamente es lo mismo de lo que tiene que observar el fiscal desde el punto de vista penal, porque el tribunal no juzga si hay abuso de funciones o falsificación ideológica. En todo caso, evalúa temas de procedimientos y de legalidad, sí, pero en la parte más procedimental, ¿no? Es verdad, no obstante, podemos coincidir, incluso apartándonos de este ejemplo y apoyándonos en una especie de sentido común, que si además otra agencia del Estado, otra mirada del propio Estado tiene una observación muy crítica para algo que vos, por otro lado, también entendés que incluye irregularidades, por decirlo menos, bueno, eso puede de alguna manera fomentar, aumentar la mirada crítica hacia lo hecho, ¿no? Está claro. Pero nosotros confiamos, ni que hablar, en la independencia del fiscal y eventualmente después en la independencia del sistema del Poder Judicial, así que estamos realmente convencidos
de que ahí hay delitos ostensibles en materia de abuso de funciones y falsificación ideológica por parte de los jerarcas. En su momento, el ministro de Transporte del momento, actual ministro del Interior, Luis Heber, y del presidente de la Administración Nacional de Puertos y del prosecretario de la Presidencia. Y en ese contexto, justamente apoyándonos en esas irregularidades que son, no sé cómo la adjetivas vos, pero lucen como muy delicadas, muy serias, me animo a decir, muy graves, en caso que se compruebe, ¿verdad? Mario, acá necesito preguntarte a vos, el hombre de la política, el constructor de la política, y que por ende sabés que la política se hace con los tuyos y fundamentalmente con los otros. Cuando hay otros es que se necesita la política, ¿no? En ese contexto, ¿cuáles pueden ser las hipótesis que llevan a ese, según tu mirada, presunto delito? Es decir, porque lo que quiero poner arriba de la mesa es, ¿ustedes piensan, sospechan, creen que alguien en base a este acuerdo de más de medio siglo que afecta a tantos gobiernos distintos, inexorablemente, y que vale tanto dinero? Hay justamente, hay dinero en el medio que alguien lo puede, o algo, o una causa, o una persona lo puede haber mal ganado. Nosotros no podemos afirmar eso, ¿verdad? Y eso quedará un poco a la especulación que pueda hacer cada uno sobre las motivaciones de esto. Lo que está claro es que nosotros, cuando va el ministro y el presidente del puerto y el secretario de Presidencia a la Comisión de Transporte, le preguntamos por qué hizo esto. Y después, cuando interpelamos al ministro Heber, le preguntamos directamente, ministro, ¿por qué usted toma esta decisión? ¿Por qué no pide ni un solo informe? A usted le dicen que lo van a demandar en un juicio y no pide un informe jurídico. Le dicen que ese juicio puede arriesgar 1.500 millones de dólares y no pide un informe económico. Se compromete a hacer determinadas cosas a nivel técnico y no pide un informe técnico. La pregunta fue directa, fue ¿por qué? ¿Por qué hizo las cosas de esta manera? Y evidentemente ni en la comisión ni en la interpelación hubo respuesta. Por lo tanto, acerca de qué es el trasfondo, la motivación de por qué se hicieron las cosas de esta manera, nosotros no podemos afirmarlo y queda la interpretación de cada uno. Yo sé que quizás o la especulación de cada uno. Hablando de especulación, quizás es especular demasiado, pero una instancia, no digo definitiva, pero sí algo más decisiva en el ámbito judicial, ¿cuándo podría concretarse? Y esto va a llevar un tiempo largo. Primero, porque está todo el proceso en la órbita de la Fiscalía y va a llevar un tiempo largo. Y después otro tanto a nivel de la justicia, ¿verdad? Yo creo que este es un tema que va a estar sobre la mesa un tiempo bastante largo. De acuerdo a los antecedentes, de acuerdo a la complejidad del tema. Estamos hablando capaz que 1 año y medio o 2 años, qué sé yo. Podríamos decir, ayudándonos del contexto, que el tema por ahora está dentro de un contenedor. Sí, el problema es que en poco tiempo los contenedores los va a poder manejar una única empresa con un monopolio al que se le otorgó de manera inconstitucional e ilegal y violando todos los procedimientos, ¿no? Pero podemos decir un poco eso, pero la buena noticia de hoy es que es un proceso que ya está marchando, que ya está caminando, y bueno, confiamos plenamente en el accionar tanto de la Fiscalía como de la Justicia. Entrega irregular, situaciones que de alguna manera se salen de los acuerdos previstos, acciones que fueron inconsultas, pero para que todo eso yo también ya lo escuché por parte de los que hoy gobiernan la República a ustedes, y justo en el marco de esta discusión a propósito de lo que habían hecho ustedes con la otra empresa.
No, no, ¿con cuál empresa? A ver, nosotros no estamos defendiendo ninguna empresa, vamos a empezar por ahí. Esto es un planteo en donde lo que importa es el interés general, lo que importa es que no hay por qué regalarle un negocio monopólico en esas circunstancias a ninguna empresa. Lo que importa es que no es necesario generar un monopolio ahí porque ya de hecho hace años que funciona más de una empresa. O sea que no es imprescindible que haya un monopolio para que este servicio se preste. Y el tema no es de una empresa versus la otra. Cada uno defiende sus intereses. Pero el ingreso a la nosotros fotografía en la órbita de política Montecón, no estamos defendiendo a Montecón, ni mucho menos. Montecón se defiende solo. bien. Es más, Montecón, en esta perspectiva, hizo un recurso contra los decretos del gobierno. El gobierno, fíjate, son decretos muy importantes. El gobierno no los responde, o sea, se da lo que se llama en la jerga la denegatoria ficta, es decir, pasado determinado tiempo es como que te dicen que no. Pero eso, claro, es una forma que evita que vos tengas que hacer un informe y fundamentar el no. El gobierno, en vez de fundamentar su negativa al recurso de esta empresa, optó por la denegatoria ficta, es decir, optó porque pasara el tiempo y esto quedara negado sin un solo informe. O sea, no hubo informes jurídicos, económicos, técnicos para tomar esta decisión y tampoco hay informes para, denegar los recursos que hizo la empresa, que se siente evidentemente perjudicada y que ya ha dicho que va a recurrir a denunciar esto en los tratados internacionales que Uruguay ha firmado con Chile y Canadá, porque esta empresa tiene capitales chilenos y canadienses, de protección recíproca de inversiones, ¿verdad? En realidad, cuando yo hablé de Montecón no me refería a que ahora ustedes le estaban defendiendo, estaba citando el argumento de los gobernantes que de algún modo, como intento, esto lo escuchamos acá rato cuando esto estuvo muy arriba de la mesa, para explicar, se vieron obligados a concederle tanto a Natoen Catí, porque resulta que ustedes en forma irregular metieron a Montecón en el asunto y eso iba a provocar... Pero eso es totalmente falso y estaba jurídicamente laudado en un dictamen que apareció en todo este proceso, que no se ponía sobre la mesa, un dictamen del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del año 2008, donde ya estaba laudado el tema, porque Catón Nacía hacía rato que venía reclamando que ellos tenían que tener exclusividad. Y sin embargo, cuando lo plantearon formalmente, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, basado en la ley de puertos, basado en la ley de la propia concesión de terminal de contenedores, le dejó clarito que eso no era así, que no tenían ese derecho y que si el Estado quería darle el monopolio, tenía que hacerlo por ley. Lo dice nítidamente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, no ahora, en 2008. Por lo tanto, ese argumento es humo, tratar de enturbiar un poco la discusión, pero que no tiene ningún asidero en el terreno jurídico, porque reitero, la máxima autoridad administrativa en el Uruguay, que es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ya lo había saldado, ya lo había laudado. La última que te hago con relación a este tema, Mario, es la siguiente. Sí. En el marco de la interpelación, una interpelación que fue muy, muy interesante, muy rica, entre otras cosas, recuerdo que, bueno, el propio ministro, bueno, que ya había asumido como ministro del Interior, ¿no? Pero que retrocedió 2 casilleros en el ludo para porque justo también se dio la circunstancia de salud del ministro Falero, ¿verdad? Y además porque recién había asumido, ¿no? Entonces me parece que, bueno, en fin, no importa. Lo que quiero ir a lo que quiero ir es a lo siguiente, Mario. Recuerdo que una de las voces muy críticas que se expresaron allí eran voces de uno de los integrantes del gobierno, que es Cabildo Abierto. Y el argumento
en el que hacía hincapié los senadores de Cabildo Abierto tenía que ver con el concepto soberanía, en el entendido que, che, resulta que este poder exagerado, largo en el tiempo, bla, bla, ¿no? No solo es malo por eso, sino que es potencialmente malo porque la empresa por sí y ante sí puede resolver sin consultarle al Estado. Totalmente. Bien, El yo, acuerdo le debilita brutalmente la capacidad regulatoria al Estado, lo cual es inconcebible, sin pero yo duda. recuerdo, y acá me tenés que ayudar, evidencio ignorancia, y pido disculpas por eso. Yo recuerdo que una vez terminado este episodio, los voceros del gobierno señalaron, bueno, entonces está bien, este aporte, esta observación, esta crítica que hace Cabildo Abierto desde esta perspectiva, va a ser tenida en cuenta en el acuerdo final o en el contrato final, o se le Sí, incorporará. hubo una adenda al acuerdo donde se incorporó un punto que nosotros también criticábamos, que era que el gobierno ni siquiera, el Estado uruguayo ni siquiera podía opinar si Catón así vendía el negocio. O sea, que se lo podía vender, no sé, a un narcotraficante o a una naviera y el Estado no tenía nada que decir. Eso era ya inconcebible. Ese Pero fue eso el se único corrigió. punto que el gobierno tomó y se hizo una adenda al acuerdo entre el gobierno y Catón Nací, diciendo, bueno, tiene que contar con la anuencia del Estado en caso de la venta del negocio. Pero déjame decirte que yo recuerdo la intervención de los senadores de Cabildo Abierto, en particular, por ejemplo, la intervención del senador Claro. Domenech, que es una fundamentación estupenda de por qué este acuerdo era malo. Ahora, lamentablemente, por razones políticas, los senadores de Cabildo apoyaron el acuerdo a través del apoyo al ministro en esa interpelación. Después un legislador de Cabildo, recuerdo que dijo un diputado, sí, el acuerdo es un desastre, pero si votábamos en contra del ministro, teníamos que irnos del gobierno. O sea, lo dijeron con total transparencia. Pero la argumentación que hacen en el Senado en la interpelación era una fundamentación para votar en contra del acuerdo. Bien. Te propongo, bueno, hagamos el siguiente juego. Supongamos que vos sos un senador de la oposición de izquierda. Ah, la pucha, no es un juego, es real, ¿verdad? No, es casi. Pero sí déjame jugar y yo ser, digamos, el representante de un gobierno de centro derecha como es el que hoy gobierna el Uruguay. Que es Sí, objetivo, ¿verdad? Que creo que no debería estar en discutible o algo así. discusión. ¿Cierto? Bien. Y supongamos que fiel a esa mirada que legítimamente yo tengo acerca de la marcha de la humanidad, de la vida, de los seres humanos, de la república, bueno, entiendo que tengo que ejercer ciertas políticas que incluyen, por supuesto, la economía y que hacen que en determinado momento, sin que ese sea necesariamente mi objetivo, te lo digo porque voy a ser yo ahora el gobernante, bueno, encuentro que en efecto la población, parte importante, asalariados, jubilados, pasivos, están perdiendo capacidad de compra, están teniendo menos dinero y cualquiera puede entender, por ende, una vida empeorada. ¿Hasta ahí vamos bien? Claro. Y veo que desde la oposición y desde distintos actores, no solo la oposición política, se me reclama que debería yo corregir ciertas cosas, entre otras, que las personas asalariadas que están ganando menos tengan la posibilidad de ganar un poco más, que los jubilados que están ganando menos tengan la posibilidad de ganar un poco más, y que eso incluso, apartar me exige, entiendo que es razonable el pedido, porque veo a la gente, como gobernante que soy, tengo que tener sensibilidad, escucho lo que me piden, lo anuncio que lo voy a aplicar. Che, ¿por qué entonces habría enojarse la oposición si es que la oposición está enojada y si es que yo estoy haciendo lo que la oposición me está reclamando hace tiempo? ¿Me lo contestás luego de la pausa, Mario? Con mucho gusto. Estamos conversando con Mario Vergara, estamos en el 98.7 y también a través de nuestro canal YouTube La Mañana en Camino. A todos aquellos que nos siguen por el canal YouTube les pido además que marquen con el dedito para arriba el me gusta y si aún no se han suscrito a nuestro canal, lo hagan, habida cuenta que estamos en 3.580 y tenemos
la generosa, la amable pretensión de llegar a 3.600 suscripciones. Ya venimos, estamos con Mario Vergara. Seguimos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7 y seguimos conversando con el senador Mario Vergara. Bueno, a propósito de los anuncios del gobierno, ¿verdad? Aumentos en julio y a cuenta del próximo ajuste, estoy citando la edición de ayer de La Diaria. La calle Pou anunció que serán de 3% para jubilaciones y pensiones, el 2% para el sector público. Además, el Ejecutivo sugiere que se adelanten correctivos por inflación en parte del sector privado. Y sobre este mismo asunto, hoy lo citaba más temprano, destaca El País, el gobierno confía en que la apuesta de mejorar los ingresos ante la ola inflacionaria global a partir de la invasión de Rusia en Ucrania no impactarán los precios, aunque sectores empresariales, también agrego yo, lo escribe El País, responden que es complicado no aumentar. Alza de precios no impacta, alza de ingresos no impactará en precios, asegura el gobierno, lo repite Diario El País, mientras que La Diaria, esto en el día de hoy, dice que hay fuego cruzado sobre los anuncios salariales del Ejecutivo. Más allá de estos detalles, que además usándote tu gorro, tu platillo chino de economista más que de senador, ya quiero que me cuentes algunas cosas, que me expliques algunas cosas, pero antes, Mario, está bien, no será exactamente lo que si vos hubieses estado en el gobierno harías, porque de pronto ya no hubieses hecho cosas antes. Pero ante un reclamo de que la gente está perdiendo poder de compra, que los asalariados tienen menos plata en el bolsillo, que los jubilados, casi por la misma razón, según mandato constitucional, les pasa lo mismo. Bueno, que haya un gobierno de derecha o centro derecha que no le gusta mucho esa cosa, pero dice, está bien, vamos a darle aumento, ¿no luce como una buena señal? Bueno, le voy a contestar no a Alejandro Camino, sino a Alejandro Camino disfrazado de gobernante de derecha, ¿no? Que fue la introducción que hiciste antes del corte. Era el juego y que hiciste un relato absolutamente edulcorado de la situación. El primer, como, bueno, no era de extrañarse, en ese rol no era de extrañarse. ¿Me estás elogiando? Es que sos muy dulce, sos muy dulce. El asunto es, primero el panorama. El panorama es la inflación, la aceleración de la inflación no arranca con la invasión de Rusia a Ucrania. Desde mayo del año pasado, la inflación se está acelerando. Es cierto que en los últimos meses hay un recrudecimiento en los precios, sobre todo de productos de la canasta básica, familiar, que ni siquiera están en los guarismos de la inflación, sino mucho más arriba. La inflación es el 9,4, pero hay cosas de la canasta familiar que subieron un 15, un 20, un 30%. Es un contexto donde la gente empezó a sentir eso en el bolsillo cada vez que va al almacén, al supermercado, a la tienda. O sea, la gente ya lo está viviendo al punto tal de que se pasó a ser su primer foco de preocupación de su bienestar. Por otro lado, el gobierno básicamente no atinó a reaccionar. Lo único que mandó fue un proyecto para bajar el IVA un mes del asado de tira, o sea, de un solo rubro, un mes. O sea, ahora, un saludo a la bandera, un saludo a la bandera, una cosa minúscula, que ni siquiera le llega mucho a la gente, porque el propio presidente INAC dijo, bueno, vendemos más barato el asado de tira, le cortamos la punta al asado y vendemos barato la parte del asado que es de menor calidad. Y después de ese proyecto vino otro proyecto donde también se baja el IVA por un mes a los panificados y las pastas. Cuando se discutió eso en el Parlamento, desde el Frente Amplio dijimos, a ver, estamos en un contexto donde los precios están subiendo mucho, pero además en un contexto en donde, por las propias políticas de gobierno, los salarios están cayendo en términos reales hace 2 años, las jubilaciones están cayendo en términos reales. O sea, no es lo mismo tener una inflación que se acelera, porque nosotros también tuvimos periodos en donde la inflación subió, pero eran un contexto... Con números parecidos a los de ahora, ¿no? Sí, claro, pero lo que no era parecido era la evolución del salario y las jubilaciones. Porque en todos esos años, en los 15 años que tuvo el Frente Amplio en el gobierno, el salario real subió más de un 50%.
las jubilaciones reales subieron más del 50%. O sea, era un contexto donde la inflación ahí sí había una preocupación desde el punto de vista, digamos, macroeconómica. Pero en lo que era el bienestar de la gente, había precios más altos, pero en un contexto donde los ingresos de los hogares estaban subiendo significativamente. Eso es un cambio sustancial con la situación actual, en donde hace 2 años que los ingresos de los hogares están cayendo. Entonces, la situación en la sociedad uruguaya empezó a poner foco en esa preocupación. Y ya no solamente era el Frente Amplio que decía, bueno, muchachos, hay que tomar medidas para morigerar el aumento de precios, y por el otro lado, para mejorar un poco los ingresos de la gente, porque son las dos patas del problema. Claro. El gobierno, con las pautas que dio y los ajustes que dio y la situación inflacionaria, quedaba claro de que su promesa de empezar a recuperar salario real este año no se iba a cumplir. Iba a ser el tercer año en que los salarios iban a caer. Al punto tal la preocupación de que empezó a tener reclamos el gobierno de sus propios socios de la coalición. Cabildo Abierto propone en la Comisión de Hacienda una minuta, o sea, una nota para mandarle al Ejecutivo para que promueva la baja de IVA, no a 2 o 3 productos por un mes, sino a un conjunto más amplio, 19 productos, que integran la canasta familiar por 6 meses. Y esa propuesta en la comisión se vota por unanimidad, lo votan hasta los propios legisladores del Partido Nacional, con un agregado que hicimos nosotros como Frente Amplio, que fue que se canalice esa rebaja tributaria con la utilización de medios electrónicos para garantizar que la rebaja de impuestos realmente le llegue a la gente, porque la única forma de estar seguros que esa rebaja del IVA le llega a la familia es que te lo devuelvan en la tarjeta. Sí. Y no que pasara, como por ejemplo lo que estaba pasando con lo del asado de tiras, que era una rebaja tributaria, una renuncia fiscal, que no necesariamente llegaba al destinatario verdadero, que son las familias uruguayas. Con ese agregado que nosotros hicimos y que afortunadamente todos estuvieron de acuerdo, en Hacienda se votó esa minuta y en la próxima sesión del Senado se tiene que votar en el Senado para enviar al Poder Ejecutivo. O sea, Cabildo estaba tomando iniciativa. Y una más, Ciudadanos del Partido Colorado también hace una nota pública que le envía al presidente en esta misma dirección, que se tomen más medidas para que los precios no siguieran subiendo y que se tomen medidas para evitar una caída mayor de los ingresos reales de la gente, ¿verdad? Y que tiene que ver con este tema de, bueno, anticipar ajustes salariales y demás. O sea, cuando nosotros planteamos esto en el momento de la discusión parlamentaria, desde el gobierno se dijo, no, de ninguna manera, no vamos a ir por este camino, no dan los números. O sea que esa sensibilidad que tú dibujaste en el relato anterior no era tal. Acá lo que hay es una constelación política en donde el gobierno claramente estaba quedando un poco aislado, porque tanto la oposición como sus propios socios le estaban reclamando medidas en el contexto de algo que es el principal foco de preocupación de la sociedad uruguaya en el día de hoy. Mario, así llegamos a que el gobierno tome esta medida que tú decías, sobre la cual que podemos analizar, por supuesto. Ahora me gustaría que hablemos específicamente de la medida y qué fortalezas y qué fragilidades según tu mirada exhibe. Pero a esto voy, porque justamente estás haciendo hincapié en algo sobre lo cual en particular voy a conversar, que tiene que ver con la política. Del mismo modo que sacarle el IVA al asado es, vos creo que usaste esta expresión, un saludo a la bandera. No obstante, cuando se discutió en los ámbitos legislativos, contó con el apoyo del Frente Amplio, ¿verdad? Porque cualquier monedita sirve, pero ahí era una monedita minúscula. Ahí está.
porque cualquier monedita sirve, y la vida, la construcción cotidiana de la vida inmersa en la lógica política, implica que las cosas son porque son, pero también porque dan señales en una o en otra dirección. La pregunta es, ¿acaso el anuncio del aumento salarial a los públicos, por ende no, saco, el anuncio del aumento de los públicos, el anuncio del aumento de las jubilaciones y la recomendación que situación similar la pasen a vivir los trabajadores privados también, desde esa perspectiva de la lógica, cualquier monedita sirve. Y ahora déjame ser senador tuyo de bancada y decir, bueno, esto claramente es insuficiente porque lo que se perdió ya se perdió y la gente naturalmente ya no lo va a recuperar más y apenas estaríamos en condiciones de por lo menos tener la idea de que la casa ya no se me inunda tanto, pero aún, señora presidente, ¿no? Presidenta, porque estoy en el Senado, aún vamos a apoyar esto porque nos parece bueno, sensato, y aunque no lo suficiente, da cuenta que del gobierno, obligado por sus socios, obligado por las circunstancias, o por un poquito de sensibilidad, hace cosas que nosotros hace rato hubiéramos hecho. Así que, presidenta, cuente con nuestro voto. ¿No es bueno, por ahí la cosa? Esta decisión no va al Parlamento, así que no, pero, estaba jugando para hacer el personaje. Nuestro talante es decir, bienvenido. Ahora, no vistamos esto como lo que no es. Bienvenido porque ayuda un poco. Pero ahora, dicho esto, déjame ir a marcar todo lo que esto no es. A ver. En primer lugar, no es un aumento salarial. Es un adelanto del aumento de enero próximo. Cosa que en la conferencia de prensa del presidente no fue dicho. Se obvió aclarar. Pero no es un dato menor. Es decir, de lo que te va a corresponder de aumento en enero, está bien, tengo el gesto de anticiparte 6 meses una parte de ese aumento. Para los salarios públicos, 2%. Bueno. O sea, pero en enero me lo devolvés de alguna manera. O sea, esto significa que la casa capaz que no se te inunda entre julio y enero, pero en enero vas a estar en la misma circunstancia. Andás a ver si el gobierno no toma otra medida en enero. ¿Cómo? Andás a ver si cuando llegue enero el gobierno toma otra medida. Bueno, ojalá que tomen muchas medidas. Bienvenidas si se toman más medidas. Yo te estoy hablando de la medida que se tomó. Y la medida que se tomó, que es lo que vos me pediste, no es un aumento sobre el cual después siga la vida, la evolución de los salarios. No, es un adelanto por 6 meses a cuenta del aumento que te va a corresponder en enero. O sea que, primer punto. Segundo punto, cobertura. Solo funcionarios públicos, y jubilados. Los trabajadores privados, que son la inmensa mayoría del país, por el momento tienen 0. Sí hay una señal, como decís tú, ¿verdad? Porque en el gobierno se venía una tónica en la otra dirección, Mayaoro, ¿sí? En donde incluso muchos sectores que le fue muy bien en estos años, porque hay sectores que le fue mal y sectores que le fue muy bien en estos años. Nombrame 2. Pero dadas las señales de gobierno, ¿sí? Hasta en esos sectores que le fue muy bien, los salarios estaban cayendo. Por lo tanto, sí hay una señal de decir, bueno, convoquemos algunas mesas de negociación, menos de la mitad, eso es lo otro, se convoca a mesas que creo que apenas llegan al 40% de los trabajadores privados, a ver si el sector privado acompaña este anticipo, este adelanto del ajuste salarial del mes de enero. O sea que ahí no hay una medida, es más bien una especie de sugerencia que lamentablemente las primeras reacciones que vimos, de parte del sector privado no son nada promisorias.
O sea, también ahí el sector privado está, creo, por el momento dejando un poco desautorizado al gobierno, al presidente, al ministro de Trabajo, ¿no? Mario, y Pero como, justamente, déjame, justamente sí, esto último que acabas de decir, no es una pauta, a ver, no sé cómo establecerlo con delicadeza para que no se pierda el espíritu de lo que quiero decir. Esto último, de que algunos de los mayas oro hayan reaccionado como esto, epa, esto no es lo que no, esto no es eficiente, esto no es lo que no nos gusta a nosotros, esto ya sabemos que en otros lados se hace y no funciona, la cantinela de siempre, ¿no? Esa sola pauta no les permite a ustedes de alguna manera abrazarse a la idea que lo del gobierno quizás esté bien intencionado y necesita como un apoyo conceptual para el este sector. apoyo para que haya anticipo de ajuste salarial en el sector privado lo tiene. Es uno de los reclamos que hacíamos antes incluso de que el gobierno tomara esta decisión. O sea, que todo lo que sea ayudar, nosotros vamos a estar de acuerdo, pero dejando en claro las cosas. Como medida de gobierno, por el momento los trabajadores privados tienen cero y son la inmensa mayoría de los trabajadores del país. Otro punto que también al principio no se decía y al final se dijo, es que esto rige a partir del 1 de julio, lo cual quiere decir que la gente va a tener un pesito más en el bolsillo recién en el mes de agosto. Y estamos en abril. O sea que lo que queda de abril, mayo, junio y julio, el panorama no cambia. El panorama sigue siendo de precios que se dispararon e ingresos que están cayendo por 3 meses y medio más. Y acá te pido, al profe de economía le pido que me auxilie, ¿de acuerdo? Sí. Se dice, mira, gobierno, alza de ingresos no impactará en precios. Lo publica hoy en su título Sí, principal del sí. país. Yo comparto eso. No se puede dar una regla general que para toda circunstancia, en todo lugar y en todo panorama, la relación entre, bueno, hay salarios y precios, no hay una relación directa que rija para todo tiempo y lugar. Pero en todo caso, Yo creo que acá este aumento de ingresos no va a tener mayor impacto en los precios, porque los precios, la presión sobre los precios en las circunstancias actuales, no surgen de que los uruguayos estemos consumiendo mucho. Claro. O sea, la presión sobre los precios hoy no viene de lo que los economistas llamamos un exceso de demanda doméstica, es decir, que nosotros andemos súper alegres con la plata y salgamos a comprar, y eso presiona a los precios al alza. Esa no es la situación actual. La situación actual es que los precios en buena medida están, el alza está motivada por factores internacionales y por especulación. Por lo tanto, este aumento de ingresos yo no lo veo como que vaya a tener un impacto sustancial en los precios. Pero, Mario, repito, profesor Mario, a ver si entiendo bien. Ni hablar, cualquiera lo puede entender, no se necesita ser economista, porque además, si tenés, qué sé yo, más de 20 años, te pasó ya en la vida, ¿no? Es decir, claro, una cosa es que te aumenten los precios, pero vos estás relativamente dulce, primero porque tus ingresos están suben por encima, y además porque metés la mano en el bolsillo y el billete está sin frivolidades. La tarjeta, el medio electrónico, Alejandro. Bien. Billete lo menos posible. Era una imagen, ¿no? Sí, lo tengo claro. Pero yo aprovecho cualquier centro, ¿viste? Está bien. Y en ese contexto ya nos pasó, sin entrar tampoco en el juego de la frivolidad, porque aún gobernando el Frente Amplio, hay mucha gente que esa fiesta no la vivió o la vivió demasiado parcialmente. La vivió menos. Bien. Aún así, hay algo que todavía no entiendo, y es, si está bien lo que vos me decís, porque lo dijo el gobierno, si el aumento viene en julio, cualquiera sabe que si te aumentan en julio, la plata la recibís en los 10 primeros días de agosto, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿Por qué habría de aquí a agosto un aumento de precios por esta razón si la gente ni siquiera va a tener esa moneda más en el por esta razón no va a haber, justamente, estoy dando la razón al hecho de que este ajuste
no tiene por qué tener un impacto y una presión sobre los precios. No solo porque hasta agosto no llega, como decís tú, sino porque además hoy en las circunstancias actuales no está ahí la razón del aumento de precios. Entendido. Por lo tanto, ahí justamente estamos, tanto el gobierno en ese titular, porque el país es el gobierno, ¿verdad? El país el medio de prensa. O, como lo que estoy diciendo yo, refuta la idea de los mayaoros que no quieren acompañar esta medida con esa excusa. Entonces, decíamos, no es un aumento, es un anticipo del aumento. Segundo, recién se va a cobrar en agosto, así que hay 3 meses duros por delante. Tercero, no abarca a todos los trabajadores. La inmensa mayoría hoy está fuera de esta medida. Y el panorama no parece muy alentador en eso. Y voy a decir otra cosa. Hay gente que no es trabajadora, que son los sectores más vulnerables, más pobres del país, que reciben ayuda social, que reciben a través de la tarjeta Uruguay Social, a través de las asignaciones familiares, ayudas. Bueno, esta medida no les alcanza en absoluto. O sea, no alcanza en el sentido que no les llega. Cero. Por lo tanto, es imprescindible que haya otras medidas que vayan directo a ayudar a la gente más pobre, más vulnerable, que más necesita hoy, que con esta medida no se está ayudando. Que pasa por aumentar transitoriamente, pero por aumentar los montos transferidos por la tarjeta Uruguay Social o las asignaciones. O sea, los pobres también quedaron afuera de esta medida. O sea, son varios puntos que hacen que nosotros tengamos una visión crítica. Reconocemos, bueno, más vale esto que no hacer nada, que era lo que el gobierno decía, que no se podía. Más vale esto que no hacer nada. Pero esto es muy poco. Es muy poco porque va a llegar tarde, porque abarca poca gente, porque a los más necesitados no les llega. Y sobre esto último, en el final por hoy, Mario, ¿Sí? me gustaría un comentario, porque en efecto, es decir, por lo que acabas de decir, a los que están fuera, es decir, que ni siquiera aplican como trabajador público, que no son jubilados, y que aún advirtiendo que está un poquito más en la incertidumbre, pero si sos trabajador privado y tenés tu sindicato y hay una recomendación del gobierno, a mí me da la sensación que la chance por lo menos existe. Hasta ahí vamos bien. En algún sector sí, pero está claro que va a ser más puntual que general. Pero si no aplicas en ninguno de estos tres, y si no aplicas en ninguno de estos tres, a menos que seas de los Maya Oro top, estás en los quintiles más bajos, los que tienen peor calidad de vida, los que tienen vida lejana muchas veces a la dignidad humana, ¿no es cierto? Sin duda. Ahí necesitas la acción del Estado, ¿verdad? Para que promueva, para que no deje caer, para que estimule, etcétera. En fin. Para eso, vos decís, si no hay anuncios, esa gente va a seguir teniendo retraso, porque además de la pobreza, a la pobreza se llega fácil, pero no se sale tan fácil. Las trampas de la pobreza, nos enseñan los sociólogos, ¿verdad? Todo eso, los economistas también. La pregunta es, ¿pero qué pasa? Si yo aumento eso, voy a generar por lo menos 2 cosas que yo he dicho, porque creo en eso ideológicamente, que es malo. Primero, el famoso déficit fiscal muy alto que dejó el gobierno anterior, voy a tener dificultades para empezar a batirlo, a bajarlo, que fue una de mis promesas, incluso gracias a las cuales sigo teniendo buena nota en el exterior. Y la otra, voy a aumentar deuda con el famoso asunto, no yo, pero mis nietos tendrán que pagarla, etcétera, etcétera. Aumentar deuda, cosa que ustedes han sabido hacer con especial eficacia. Ahora me volví al otro lado. Bien, la nota que tenemos en el exterior la reganamos nosotros, para empezar, ¿no? Porque si mal no recuerdo, el Uruguay había perdido el grado de inversión en 2002 y cuando accede al Frente Amplio del gobierno, nosotros no teníamos grado de inversión. No es que estuviera en riesgo, directamente no lo teníamos, no estábamos ni cerca. Ojo que te arrimas demasiado a la cámara y se te va se gana con muchas políticas prudentes en materia macroeconómica, con desarrollo económico, con crecimiento, agenda de crecimiento y desarrollo de la cual este gobierno carece en absoluto, porque nos pasamos discutiendo cosas circunstanciales
y no hay un solo proyecto sobre la mesa que nos haga mirar al crecimiento y al desarrollo económico y social No te en salgas el de la cámara. futuro. No te salgas de la cámara. ¿Eh? Ah, sí, perdón. Eso es. Y igual para lo que hay para ver, Alejandro. Pero bueno, es lo que hay. Entonces, vamos a hacerla bien, la hacemos de pana los dos. Ahí tenemos problema el micrófono, si no fuera por el micrófono. Bien, no, te decía, el grado de inversión lo conseguimos nosotros también. Y todos los indicadores macroeconómicos mejoraron sustancialmente en los 15 años de gobierno del Frente. Ahora, uno lo que puede preguntarse es, ¿nosotros estamos diciendo que haya medidas que se tomen para el resto de la vida y comprometan estructuralmente? No. Acá tenemos una cuestión transitoria. Hay que ayudar, lo mismo decíamos en la pandemia, hay que ayudar transitoriamente, porque la gente que se te cae hoy, después para levantarla, te cuesta mucho más, es como decías recién con la trampa de la pobreza. Es fácil caer en la pobreza, es mucho más difícil sacar a la gente de la pobreza. Entonces, esto es transitorio. El gobierno, el Estado uruguayo, ¿tiene espalda financiera como para ayudar un poco más en este tiempo? Sin duda que sí. Y te voy a poner el contraejemplo. Vos que sos del gobierno y me dijiste que tenías metas fiscales. Esa mal llamada regla fiscal, que ni regla es, pero bueno, decía que ibas a tener metas fiscales. Tanto en 2020 como en 2021, esas metas se sobrecumplieron. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno gastó menos, volcó menos recursos en 2020 y en 2021, 140 millones de dólares en 2020 y 300 millones de dólares en 2021, menos de lo que el propio gobierno estaba dispuesto a gastar, a volcar, respetando sus propias metas. O sea que acá nadie le está pidiendo ninguna medida que le violente las propias metas que el gobierno tiene. Dentro de sus propias metas, el año pasado el gobierno pudo ayudar mucho más para que no haya 60.000 pobres más, para que la recuperación económica viniera antes y más potente. 300 millones de dólares, ¿verdad? El gobierno pudo volcar para ayudar a gente que lo necesitaba. Por lo tanto, este planteo y estas medidas destrozan los equilibrios fiscales, cuestionan las metas del gobierno. No. Dentro del esquema de metas del gobierno hay espacio financiero para ayudar cuando hay que ayudar, que es en estos momentos. La sensibilidad del gobierno no la vimos el año pasado, porque ahorraron, entre comillas, 300 millones de dólares con respecto a sus propios metas, con respecto a su propia decisión de gasto, ¿verdad? Cuando debieron ayudar más gente para que saliera de la pobreza. Y no lo hicieron. Mario, vos me decís que, aún sin afectar su objetivo, que es, en todo caso, que formaba parte de... El déficit fiscal, la meta de déficit fiscal. Bien, que en todo caso, en alguna medida, es improbable saber en qué porcentaje, con ese discurso se llegó al gobierno y se ganó la elección, ¿no es cierto? Entonces, sí, uno puede suponer que es razonable que un gobierno trate de cumplir con su promesa electoral. ¿Estamos de acuerdo? Pero tú dices, aún sin afectar el cumplimiento de esa promesa electoral, dispuso de, por ejemplo, 300 millones de dólares que, de haber sido volcado a los sectores más cercanos a lo que yo recién expresaba como que viven en la indignidad humana, ¿no es cierto? O primo hermano de eso, en caso que eso se hubiese volcado, justamente ese déficit ético en alguna medida se hubiera salvado. ¿Está bien? Decenas de miles de uruguayos que todavía están en la pobreza, el gobierno podría haber tomado esa decisión y ayudado para que salieran de la pobreza. Mario, déjame hacerte dos comentarios. Pero antes, Mario, te pido, sí. ¿Por qué un gobierno, pudiendo hacer eso sin afectar lo otro, dejaría que compatriotas suyos permanezcan en la pobreza? Fue la discusión que tuvimos todo el año pasado.
Y la respuesta que se nos daba era, ustedes porque quieren gastar más, porque son gastadores contumaces, ustedes porque nos quieren endeudar a todos, a los hijos, a los nietos. Esa era la respuesta que recibíamos, totalmente ideológica y sin medir la realidad, y soslayando la problemática de que muchas familias se cayeron el año pasado y el anterior. Ahora, cuando muestran los números a fin de año, muestran esto que te acabo de decir, que podían haber volcado mucha más ayuda, 300 millones de dólares más de ayuda, sin violentar sus propias metas. O sea, que hay una cuestión de visión ideológica, de enfoque de política económica, muy, muy diferente. Y lo otro que te quería decir es que está bien, ahí hay una promesa de bajar déficit, que la cumplan. Entonces veamos todas las promesas. En 2019, el actual gobierno prometió en campaña que los salarios no iban a bajar. ¿Lo cumplieron? No. ¿Que las jubilaciones no iban a bajar? ¿Lo cumplieron? No. ¿Que no iba a haber más impuestos? ¿Lo cumplieron? No. ¿Que iban a bajar las tarifas? ¿Lo cumplieron? No. ¿Que iban a bajar los combustibles? ¿Lo cumplieron? No. ¿Que iban a construir 50.000 viviendas? ¿Lo cumplieron o lo van a cumplir? No, porque ya lo sacaron hasta del menú. Y así podemos seguir en la cantidad de promesas incumplidas. Lo que pasa es que la única obsesión del gobierno es ajustar las cuentas fiscales. Es lo único que le importa, y a eso se supeditan todas las demás políticas. La de vivienda, la de educación, la de bienestar, las de crecimiento, las de infraestructura, porque una de las cosas que más cayó en el gasto público en estos 2 años es la inversión pública en infraestructura. Entonces, hay que ver el tema de las promesas de manera integral, ¿verdad? Y sí, reconocerles que en la promesa que les preocupa, que es la fiscal, la están cumpliendo. Ahora, a costa de incumplir prácticamente todas las demás. Si cumplo la fiscal y no cumplo todas las otras que enumeraste, y esto provoca problemas en la educación, problemas en la vivienda, pobreza, pierdo la elección. Y bueno, yo no me voy a poner en la cabeza, no puedo hacer lo que hiciste vos hace un rato, que es ponerte en la cabeza de un gobierno de centro derecha, y menos en la especulación política. Pero bueno, hasta el momento eso es lo que está ocurriendo. Bien. Mario, el gran maestro del teatro, Aderbal Freire, Aderbal Jr., inicialmente se lo conocía aquí en Uruguay, siempre dice a los actores, les dice, no quiero soluciones, quiero problemas a la hora de la generación artística, ¿no? Claro. Bueno, en todo caso, a mí me gusta siempre la idea de que una nota, más que con nuevas respuestas, generen nuevas preguntas, porque generaron nuevas preguntas este encuentro. Aventuro que más temprano que tarde nos reencontraremos, ¿sí? Con muchísimo gusto y a las órdenes siempre, y es un gusto realmente intercambiar contigo en estos términos, y obviamente espero que a la audiencia le resulte fructífero y útil la conversación. El senador Mario Vergara nos acaba de ayudar a poner la mañana en camino.